Perfecto, ya estamos. Pues ya, te cedo la palabra, César. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, Ok, vale. Bueno, pues em, en esta ocasión, pues me gustaría presentarles el artículo que escribió Antonio Fábregas sobre un análisis alternativo del género del sustantivo en español. Es una lectura algo densa, más que nada por el modelo teórico que se utiliza para poder realizar este análisis. Entonces voy a tratar de irme lo más rápido posible, dado que pues ya son 12:20. Eh, Dividí la exposición en una serie de puntos importantes, ya teniendo como una coherencia y un sentido, ¿no? Más que nada, antes de problematizar y dar bueno, antes de dar los preliminares teóricos sobre cuál es el modelo que se utiliza y algunas bases importantes, me gustaría primero poner el terreno sobre el planteamiento del problema, que sería el género, ¿no? En este caso, tomando algunas referencias del artículo, se menciona que el género es uno de los rasgos gramaticales de análisis más controvertidos y polémicos en las lenguas naturales. Esto por tres razones, dado que se considera un accidente gramatical que no tiene aparentes consecuencias en la lengua. Por ejemplo, en Borger 2005, Ramchan y Svenonius 2006. Esto, bueno, esto es visto desde el sentido en el que aparentemente el género puede ser considerado un accidente gramatical y que no afecta en otros niveles de la lengua, ¿no? Como podría ser en otros contextos, lo que sería la flexión verbal, que aparentemente sí tiene consecuencias en otros niveles, ¿no? Em, Otro punto importante de por qué el género es un rasgo gramatical controvertido es que ha sido considerado una partición, bueno, se considera como una partición y en ese sentido esa partición puede ser idiosincrásica, entendida como impredecible. O sea que por muy diversos factores que pueden ser rasgos semánticos o de algún otro tipo, las lenguas se emplean para poder determinar la asignación de género. Parece ser que el género es un rasgo impredecible, ¿no? Y tres, la discordancia de rasgos formales, ¿no? Tomando como referencia a González Alonso y algunos otros, en el que si entendemos al género como un rasgo gramatical que fuerza concordancia con otros elementos, hay casos en los que también tenemos discordancia y que no se forma y que no se fuerza esa concordancia, ¿no? Sino que la discordancia parece ser también un problema a la hora de analizar el género como un rasgo gramatical. Entonces, dado mm, estos puntos, es posible analizar al género como un rasgo morfológico no predecible mediante reglas gramaticales, en el sentido de impredecible, y por tanto como un mero capricho de su componente léxico, en el sentido de que estas idiosincrasias están almacenadas en un componente que podemos llamar léxico o repertorio léxico y que no es posible predecir cómo es que se va a comportar el género, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, es posible entender al género entonces como este rasgo no predecible. El problema del estatuto gramatical del género en español es que puede ser visto como un rasgo flexivo y un rasgo derivativo. Entonces, en uno y en dos podemos ver las diferencias de analizar al género como un rasgo flexivo en el que se puede predecir semánticamente y no altera la denotación del sustantivo como niño, niña, perro, perra, abuelo, abuela, prisionero, prisionera. Y en dos podemos ver cómo es que el género parece comportarse no como un rasgo flexivo, sino como un rasgo derivativo, dado que la alternancia de género está asociada a un cambio en la denotación del sustantivo. Entonces tenemos los ejemplos de dos, que también son tomados de la lectura: manzano frente a manzana,
cesto frente a cesta, madero frente a madera, en donde, como parece ser, no hay estos rastros de que sea un rasgo flexivo, ¿no? Entonces, para Serrano Dolader 2010, la respuesta parece ser que el género es algo mixto, ¿no? Que el género debe de ser ambas cosas, que el género, por un lado, tiene una propiedad flexiva y que por otro lado tiene una propiedad derivativa, ¿no? Esto, esto ha sido analizado bueno, el género se analiza, por lo menos en español, se ha analizado de esta manera. Por un lado, una propiedad léxica no predecible en el sentido en el sentido de los ejemplos asociados a dos, y una propiedad gramatical, o sea, predecible, asociados a los ejemplos de uno, niño, niña, perro, perra, ¿no? Este es como el primer problema de cuál es el estatuto que se le debe dar al género en español, ¿no? Entonces, dado los objetivos de la lectura, entonces no es deseable que podamos nosotros dividir al género en propiedades léxicas y propiedades gramaticales, ¿no? Más adelante iré explicando un poquito cuál es la razón por la que no es deseable en este modelo dividir al género en estas dos propiedades, ¿no? El segundo problema sería el problema de la correspondencia entre morfema y género. No siempre hay una correspondencia formal entre la terminación y el valor de género que tiene un sustantivo. Entonces, si bien la mayoría de los sustantivos acabados en o son masculinos, como se pueden ver en tres, y en a son femeninos, existen algunas excepciones, ¿no? Entonces, las excepciones están listadas en cinco, pueden ser 5A, 5B y 5C. Por ejemplo, día, problema, planeta, que son sustantivos masculinos, pero que no coincide la desinencia, vamos a poder llamarlo desinencia por el momento, o marca de palabra, no coincide con el género, ¿no? Entonces tenemos el día, el problema, el planeta, ¿no? En 5B, por ejemplo, tenemos la mano, la radio, la foto, el disco. Bueno, aquí puso disco, en el sentido, supongo que es de variedad a variedad, pero por lo menos en los primeros cuatro yo identifico que podrían ser femeninos, ¿no? La mano, bueno, el radio tampoco, la foto, la moto, ¿no? Y en 5C, pues también tenemos otros ejemplos de la testigo, la médico, el abogado, la soprano, ¿no? Como se verá a lo largo de la exposición que voy a presentar, los casos de 5A, 5B y 5C no son iguales, sino que son tratados a partir de distintas asimetrías, ¿no? Estructurales, que igual iré explicando un poquito más ya cuando entre a los preliminares teóricos. Entonces, teniendo como base esto, Harris en el 91 distingue entre marca de palabra y género, ¿no? Entonces, los morfemas visibles se pueden considerar marcas de palabra o clasificadores nominales y no marcas de género. Eso permite explicar los casos de 5, en donde parece no haber una correspondencia entre el valor del género y la marca de palabra, ¿no? Entonces, con todo esto, o sea, ya teniendo en mente que pueden ser considerados marcas de palabra y no género en sentido estricto de una relación de concordancia, entonces podemos agregar todavía dos clases más de sustantivos que pueden ser tantos femeninos como masculinos, ¿no? O sea, el problema no acaba aquí todavía, aparte de que no hay correspondencia, sino que todavía se agregan más sustantivos, ¿no? En 5, por ejemplo, están los acabados en consonante, pueden ser femeninos, masculinos, por ejemplo, ración, moral, nuez, avestruz, sal, mujer, masculinos, papel, lápiz y bueno, los que están aquí, ¿no? En 6 están los acabados en vocal, que son diferentes de la terminación o, a o e átona, ¿no? Por ejemplo, grey, mamá, ley, uri, tribu, y en el caso de los femeninos, y masculinos, rey, sofá, café, alelí, tabú, ¿no? Entonces, lo que se menciona es que una propiedad sistemática de estos sustantivos es que en el contexto del diminutivo, cuando se agrega el diminutivo it, se combinan con las marcas de palabras prototípicas de masculino y femenino. Igual, a lo largo de la lectura, espero que se pueda ir viendo por cuál es la importancia del diminutivo y cómo es que se está utilizando el diminutivo como un argumento
como evidencia, más bien como evidencia empírica, para poder argumentar todas estas asimetrías, ¿no? Entonces, al igual que los sustantivos con marca de palabra, por ejemplo, en los que mostré más arriba de 5A, tenemos los de 5B, ¿no? Perdón. Ahorita solamente lo que se intenta hacer es poner sobre la mesa cuáles son las alternancias que presentan y los problemas que tiene el género en español, ¿no? Entonces, todo esto, como menciono, lleva a proponer estructuras sintácticas diferenciadas y que al final de la lectura, todos estos fenómenos van a caer dentro de una estructura. Y por último, el problema de las alternancias morfológicas en correlación con el género, ¿no? Entonces menciona que no todos los sustantivos alternan entre los dos géneros y cuando lo hacen, la morfología usada para expresar estas alternancias no siempre es de la misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos casos en donde el sustantivo puede producir concordancia en masculino o femenino. Por ejemplo, los casos en el que hay alternancia entre O y A, donde la segunda es femenina, entre gato y gata, alternancia entre E y A, donde la segunda también es femenina, por ejemplo, presidente y presidenta. Igual este caso más adelante va a ser analizado un poquito más a detalle. Alternancia entre ausencia de marca, por ejemplo, juez, que no, que en esta propuesta no se analiza como marca cero, o sea, no tiene marca, y A, ¿no? Jueza. Y por último, A común para masculino y femenino, ¿no? Que puede ser tanto para eh, colega y colega, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, el colega o la colega, ¿no? Entonces, ahorita, solamente como para ir entrando un poquito en cuestión a lo que sería más adelante la discusión, se menciona que si produce un sincretismo en el femenino, cual más adelante explicaré qué es un sincretismo, en donde los cuatro casos que se emplean, en los casos donde se emplea A, y que, o sea, por ejemplo, tenemos estos cuatro subcasos, y el femenino, o sea, se utiliza la misma marca, o, bueno, voy a decir exponente, se utiliza el mismo exponente para poder identificar estos cuatro casos, ¿no? Esto es analizado como un sincretismo horizontal, ¿no? Y por qué bueno, más adelante, como digo, voy a explicar qué es un sincretismo y la distinción entre sincretismo vertical y sincretismo horizontal, ¿no? Pero básicamente es porque implica dos dimensiones gramaticales, la marca de palabra y el valor de género, ¿no? Em, Igualmente menciona que hay algunos otros casos en donde se puede expresar el género sin alteración morfológica de la palabra, donde el femenino es idéntico al masculino, ¿no? Igual tenemos casos del testigo, la testigo, el cónyuge, la cónyuge, el fiscal, la fiscal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias que se tienen, ahorita todavía no voy a entrar como en las simetrías estructurales, sino más bien en la diferencia Ya, que se está presentando espérate, desde un porque análisis no tengo la morfológico cámara abierta. tradicional, podemos resumir, o más bien, se resumen en que existen nueve grupos, nueve grupos de sustantivos en español a partir de estas diferencias, ¿no? Entonces, en este cuadro que se está mostrando, se muestran los nueve grupos y un sustantivo que podría ser el que encabeza el grupo, ¿no? Como ejemplo. Entonces, en el grupo A, podría ser el grupo uno, pues tenemos niño, niña, si hay alternancia de género, hay marca de palabra regular o no, si hay marca de palabra regular, el género es composicional o idiomático, pues el género es composicional, más o menos igual entrar en detalles sobre a qué se refiere composicional e idiomático, y pues hay preservación de la marca de palabra cuando se inserta el diminutivo, ¿no? Niño, niñito, niña, niñita, ¿no? Entonces así podemos ver que siguen los nueve grupos, ¿no? Entonces, en B, pues colega idiota, por ejemplo, alternancia sí, la marca de palabra es regular o no, pues no, no es regular. A en masculino, igual es composicional y preservación de la marca de palabra sí, ¿no? Bien, igual más al final del artículo se van a retomar estas diferencias para poder explicarlos a partir
de la estructura que se está presentando, ¿no? Entonces, ya teniendo en mente este cuadro, que son los 9 grupos que se van a intentar explicar a partir de este análisis, voy a pasar a lo que sería como la parte más densa, que sería el aparataje teórico o los fundamentos que se tienen para poder analizar estos fenómenos, ¿no? Porque si bien es cierto que desde modelos lexicalistas y desde análisis morfológicos tradicionales, estos fenómenos o estas alternancias se han catalogado como idiosincrasias que no son predecibles, ¿no? Y que se han metido como en esa bolsita que es no predecible, en esa bolsita como de léxico, ¿no? En el que no podemos predecirlo. Bueno, este análisis alternativo intenta a partir del modelo poder diferenciar estas estructuras a partir de reglas, ¿no? Bien, entonces voy a pasar a parte de los preliminares teóricos. Bueno, ahora sí, bueno, es que, bueno, Antonio comienza primero con la propuesta, al principio de su artículo comienza con la propuesta de cuál es, o sea, cuál es el objetivo del artículo, pero no quise introducirlo al principio para no entrar un poquito como en que hiciera ruido, como a qué se refería, ¿no? Entonces, la propuesta de Antonio es que la mezcla de propiedades derivativas y flexivas que exhibe el género en español se debe a que los exponentes relevantes, creo que en este momento puedo llamarlos morfemas, o ya materializan una secuencia de núcleos que se dividen en dos áreas diferenciadas. Un área referida a la clasificación de entidades, clasificadores nominales, y otra área referida a la definición de rasgos phi. Los rasgos phi, bueno, han sido considerados dentro de modelos generativistas, por ejemplo, la persona, el número, en este caso el género. Entonces, el género es considerado un rasgo phi, ¿no? Y este rasgo phi es el que se encarga de establecer relaciones de concordancia con otros elementos. Esto también en modelos generativistas, lexicalistas, ¿no? Bien, entonces, primero, de manera muy rápida, me gustaría hacer como una recapitulación de mm, el modelo frente a el lexicalismo, ¿no? Bueno, primeramente, el análisis está basado en un modelo neoconstruccionista o construccionista frente a un modelo lexicalista, dado que pues, el objetivo de la presentación no es presentar los fundamentos ontológicos del neoconstruccionismo, la filosofía de la nanosintaxis. No voy a entrar tampoco mucho en detalle en eso, ¿no? Pero sí me gustaría mencionar que la nanosintaxis frente a modelos lexicalistas, que por ejemplo, podemos poner el minimalismo estándar, el modelo de la Y invertida, que esto es un modelo lexicalista. Primeramente, la nanosintaxis frente a ese modelo, pues es un modelo de inserción tardía. ¿Qué significa esto? Que, bueno, primeramente, que los modelos construccionistas lo que intentan hacer es adelgazar lo más posible las entradas léxicas, ¿no? Si bien en modelos lexicalistas se ha asumido primeramente que hay una inserción temprana, o sea que la asociación que se tiene entre un exponente, o sea, un morfema, voy a llamarlo morfema por el momento, en lo que tenemos un exponente y los rasgos a los que se asocian se hacen desde un inicio, antes de la sintaxis, ¿no? Entonces, cuando la sintaxis opera sobre estos elementos, pues o sea, ya está, la asociación ya se dio, ¿no? A esto le llaman inserción temprana, ¿no? Y por tanto, el léxico, entendido como este repertorio de entradas léxicas en donde hay elementos idiosincrásicos, está antes de la sintaxis, ¿no? Entonces, una vez que se realizó esta asociación, la sintaxis puede operar sobre esas entradas, ¿no? Y después ya sucede todo este modelo de la Y invertida en el que la información se envía a los otros dos componentes, semántico y fonológico, ¿no? A los sistemas de externalización, si es minimismo. Entonces, la idea es que los modelos neoconstruccionistas primeramente asumen que la información que tienen las entradas léxicas
es mucho menor de lo que se ha asumido en modelos lexicalistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en modelos neoconstruccionistas, por ejemplo, en la morfología distribuida, que tenemos un modelo neoconstruccionista, se asume que las entradas léxicas pues, no tienen categoría, sino que es necesario que, sí, sí, bueno, ¿hay alguna duda? No, no te Una preocupes, César, es que se acaba de integrar a alguien a la... ok, ok, vale, bien. Bueno, entonces tenemos lo que serían estos modelos lexicalistas, en donde tenemos entradas léxicas ricas en rasgos, por ejemplo, la morfología distribuida, en donde se asume que, no, que las raíces son abstractas y que no tienen categoría y que es necesario poder ensamblar una raíz abstracta con un núcleo que le pueda dar categoría, ¿no? Todo esto, como menciono, tiene evidencia, se, se, tiene evidencia empírica y hay muchos datos, pero no es el objetivo de la presentación, pero lo menciono solamente como para ir viendo cuál es, para entrar un poquito en materia de la nanosintaxis, ¿no? Entonces, bien, se adelgazan las entradas léxicas, entonces en la nanosintaxis, al adelgazar las entradas léxicas, pues entonces no hay repertorio léxico antes de la sintaxis, ¿no? El repertorio léxico está después de la sintaxis. La sintaxis lo que hace es ensamblar rasgos, o en el caso de la morfología distribuida, matrices de rasgos, que van a ser posteriormente enviadas a una interficie entre la fonología, la semántica, y que por tanto lo que se ha asumido como un componente generativo, que es lo que se llama morfología en el sentido estricto de un componente encargado de crear palabras con reglas autónomas, no existe en la nanosintaxis, ¿no? O sea, entonces, o sea, teniendo nuevamente otra vez el panorama, la sintaxis crea las palabras. Bueno, eso es como muy, muy general, pero entonces no hay morfología en el sentido de componente generativo. Entonces, lo que se mantiene en estos modelos neoconstruccionistas, pues es la operación de merge, que pues esta operación también está en modelos generativos estándar, como el minimismo, que es la operación por excelencia de la sintaxis que ensambla este, objetos, ¿no? Objetos. Entonces, pues solamente que la distinción es que en la nanosintaxis, el primitivo de la nanosintaxis no son como se asume en el minimismo estándar, que son núcleos sintácticos, sí, pero son palabras, sino más bien en la nanosintaxis son rasgos, ¿no? Bien, entonces ahora me gustaría mostrar bueno, sí, la arquitectura de la gramática desde el modelo nanosintáctico. Entonces, al principio vemos que tenemos rasgos morfosintácticos abstractos, sistema computacional, que es la sintaxis, tenemos el proceso de lexicalización, que es el que voy a hablar más adelante, que en este sentido es léxico, pero léxico no generativo, sino léxico como repertorio, que almacena entradas léxicas, y posteriormente tenemos la fonología y la semántica, ¿no? Entonces, abajo también muestro lo que sería una entrada léxica desde el modelo nanosintáctico, que se compone por información fonológica, una estructura sintáctica, que puede ser también llamado árbol léxico, y una estructura conceptual, ¿no? Que sería el significado. Bueno, este diagrama fue tomado del trabajo de Bauna Silander del 2018 sobre supuestos básicos de nanosintaxis, ¿no? Entonces, pues vemos que esto es lo que tiene una entrada léxica, ¿no? Eh, o sea, podemos llamar a la estructura sintáctica de una entrada léxica, la podemos llamar árbol léxico, ¿sí? O igualmente estructura, bueno, en el texto es abordado como árbol léxico, pero a lo largo bueno, en el texto de Bauno Silander, pero a lo largo de la lectura de Fábregas, se utiliza como estructura sintáctica, como entrada léxica, pero se refiere básicamente a esto, a ZP, ZYP, Y, XP, X.
Bien. Entonces, bueno, ya teniendo como que dejando un poquito de lado este preludio de cómo es que la nanosintética, pero pues no hay tiempo, la exposición no va de eso. Entonces ahora podemos saltarnos a los presupuestos. Primero, la naturaleza del género entre las propiedades gramaticales del sustantivo. Esto, este supuesto es muy bonito porque, como bien menciona Deschênes 2018, procedimiento que algunas lenguas emplean para establecer divisiones dentro del dominio nominal y que estas divisiones pueden ser completamente idiosincrásicas, ¿no? Entre animados y no animados, machos y hembras, ríos y montañas, objetos comestibles, plantas, fuegos y otras cosas, ¿no? Entonces menciona que todo el género, la lengua emplea el género para hacer divisiones dentro de un dominio semántico, para, para que pueda ser definido las propiedades que denotan el sustantivo. Entonces, siguiendo esta idea de que el género hace divisiones, de Deschênes, y se considera al género como una función de partición. Si bien las funciones tienen un dominio y tienen una imagen, que es lo que la función saca, y al mismo tiempo el dominio tiene una regla de correspondencia, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, bueno, primero voy a dar la definición de dominio, y menciona que una función de partición se aplica a un conjunto X mayúscula, o sea, podemos aplicar la función a un conjunto X, en este caso sería el conjunto de todos los sustantivos de la lengua, y que la función de partición lo que hace es dividir este conjunto en subconjuntos. César, ¿me escuchas? Eh, ¿Me, me ¿Ya no escu- me escucho? Ya, otra vez ya te volviste a escuchar. Ok, perdón. ¿Desde cuándo me dejaron de escuchar? No, tiene poquito, así como, vuelve a repetir como el último párrafo, nada, nada más yo creo. Ok. Bueno, seguía con o sea, en el caso de analizar el género como una función de partición, se sigue la propuesta de Deschênes del 2018, en el que se considera el género una función de partición que opera sobre el dominio nominal. Entonces, la definición textual sería que una función de partición aplicada a un conjunto X es el conjunto de los subconjuntos no vacíos de X, tal que cada elemento X perteneciente, X minúscula, perteneciente a X mayúscula, está exactamente en uno de esos subconjuntos, ¿no? Entonces menciona que la función de partición es exhaustiva, o sea que cada elemento de X, de un subconjunto X minúscula, está clasificado, o sea que debe de estar dentro de un subconjunto. Y no es intersectiva en el sentido de que cada elemento de X minúscula, del conjunto X mayúscula, es asignado a un solo subconjunto. Sí, igual, para evitar la confusión de X minúscula y X mayúscula, voy a utilizar superconjunto para referirme a X mayúscula, ¿no? Entonces, la idea es de que la función de partición lo que hace es toma el conjunto, o sea, el dominio de los sustantivos de una lengua, los introduce a la función, que muy burdamente podemos verlo como una máquina, que tiene ahí todas las idiosincrasias de una lengua, que pueden ser completamente impredecibles, pero es una función. Ahí está la función, y lo que arroja, que sería la imagen, esta imagen serían los elementos clasificados en subconjuntos. Y estos subconjuntos deben de pertenecer al superconjunto X, ¿no? Entonces, lo que hace es clasificar, los va clasificando por subconjuntos. Entonces, teniendo en mente esto también, se toma la propuesta de Martina Wilcock
del 2014 para poder identificar al género gramatical en una estructura funcional de un nominal. Entonces, Martina lo que habla de manera muy general es que hay áreas, hay áreas de la estructura funcional de un sustantivo en el que es posible identificar algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros analizamos al género en español como un, como una operación de partición que se encarga de establecer diferencias en el dominio nominal de una lengua, entonces diríamos que el género está en el dominio del sintagma nominal, ¿no? Y no en el dominio del sintagma determinante, por ejemplo, que en este caso Martina dice que es para la referencialidad de la estructura, ¿no? Que es regularmente donde se anclan en español los podrían ser los definidos, los indefinidos, los cuantificadores, etcétera, ¿no? El área de rasgos fijos son rasgos de ser concordancia con otros elementos. Lo que ya en español, entre estas dos áreas, ¿no? Por un lado, entre el área de la clasificación de entidades, siguiendo la propuesta de Deschamps del 2018, y también se comporta con, y también parece ser que está dentro del área del sintagma phi, que es el área en donde están estos rasgos funcionales que mencioné, ¿no? Género, persona, número. Entonces, esto se va a tener muy en mente, por un lado, la función de partición y por otro lado, esta estructura este, de género, esa estructura funcional del nominal. Entonces, siguiendo, bueno, ahora hablando un poco sobre el clasificador nominal y género, en, espero que se vea, bueno, se está mostrando un esquema, o la estructura más bien, ¿no? Que se tendría para el área de clasificación de entidades y para el área de rasgos phi, que comenzamos con un sintagma nominal, posteriormente encima del sintagma nominal tenemos clase 1, clase 2, clase 3, el cual también hay evidencia para justificar estas capas, capa 1, capa 2 y capa 3, y posteriormente en el área de rasgos phi tendríamos el género, sintagma femenino y hasta ahí, ¿no? Entonces, igual, ahorita iré explicando cuál es la razón por la que pues, solo tendríamos un núcleo femenino, ¿no? Pero si bien esta estructura encaja con la propuesta de Martina Wilcock y con la propuesta de Shane del género como una función de partición. Bien, bueno, esto ya lo mencioné, que hay particiones conceptuales que se realizan en el dominio del área de clasificación de entidades y que no son composicionales. Y cuando se refiere a que no son composicionales, se refiere a que no fueron derivadas sintácticamente por Merge. Entonces, a eso se refiere más que nada cuando hablamos de composicionalidad. Eh, no manipula la información, bueno, son particiones conceptuales no composicionales que manipulan la información denotativa de la raíz, en el caso, en el área de clasificación de entidades, y las particiones secundarias son composicionales, y esto se refiere a que están sobre el concepto expresado por la suma de la raíz y el clasificador. O sea, por ejemplo, en los casos, pensemos otra vez en el grupo 1, en el que tenemos niño, niña, ¿no? Bien, para poder realizar esta división, primeramente le metimos a la función de partición, le metimos todos los sustantivos y en un subconjunto nos arrojó niño, ¿no? Ok, entonces, bueno, nos arrojó niño, porque la O sería la marca de clasificador. Entonces, nos arrojó esta distinción, ¿no? Entonces, esta raíz va a estar legitimada bajo un clasificador, que en este caso, y que más adelante diré, es class 1, y entonces está clasificado bajo, o sea, está legitimado bajo class 1, ¿no? Bien. Y ahora cuando queremos formar niña, por ejemplo, en el caso de niño, niña, perro, perra, necesitamos realizar una partición secundaria sobre la partición que ya se había hecho anteriormente por la función de género. Y esta partición es para poder identificar
la distinción que se hace en español en el género para cuando nos referimos a las entidades particulares de una misma clase, en el caso de macho, hembra, por ejemplo, en el caso de perro, perra, ¿no? Entonces, y esto ya es composicional. La partición secundaria es composicional porque a la capa class 1 le estamos, le, se está, le estamos agregando estructura adicional por encima y que esto pues conlleva merge, se está agregando esta estructura funcional por encima y que esto sugiere, bueno, no sugiere, más bien esto indica que es composicional, ¿no? Entonces, eh, igualmente se sigue la propuesta, igual que en la morfología distribuida, de que las raíces no son elementos sintácticos, más bien de que las raíces son elementos sintácticos sin categoría, o sea que una entrada no tiene categoría a menos que se combine con un núcleo sustantivo y que pueda darle categoría, ¿no? Y que actúan como meros índices fonológicos, como en la siguiente figura, ¿no? Entonces tenemos la raíz y este subíndice que nos indica que es un índice fonológico y que posteriormente para poder darle categoría a esa raíz tenemos que combinarla con un sustantivo para poder tener un sintagma nominal, ¿no? Entonces, si no tenemos una categoría por encima de la raíz abstracta, ¿cómo es que vamos a poder legitimar un clasificador si los clasificadores nominales tienen que ir con nominales, ¿no? Pero eso sugiere entonces que necesitamos que haya categoría en la raíz para poder hacer eso. Para evitar este contratiempo en el modelo, o sea, para no tener que decir que sí las raíces necesitan categoría, lo que se hace es hablar de contextos de legitimación, ¿no? Entonces, eh, tal vez, por ejemplo, en esta categoría no es posible identificar los rasgos que se tienen, o sea, rasgos no interpretables en el sentido de que no son, que no son interpretables para la semántica. Eh, o sea, más bien me refiero a eso, ¿no? Entonces tenemos un nominal concreto. Se sigue la propuesta de Harley Noyer y Aquaviva 2009, en donde el clasificador nominal establece relaciones de legitimación léxica de las raíces contenidas. O sea, por ejemplo, entonces un contexto de legitimación sería Platan, en donde solamente se va a legitimar bajo la capa class 1. Problema bajo class 2. Entonces, como bien decía, como no tenemos esta información nominal en la raíz, la idea es que la raíz está asociada léxicamente con una entrada que restringe su distribución solamente a contextos en donde pueda aparecer dominada por un clasificador con un valor específico, que en este caso sería class 1 o class 2. Así, todavía no entiendo la naturaleza de esa relación entre la raíz y la otra entrada, sin que necesitemos una capa que le dé categoría a la raíz. Entonces, o sea, una vez que ya ensamblamos el clasificador con su raíz, vamos a tener una construcción idiomática con significado conceptual no predecible. Igual, yo espero que al final de la lectura quede todo, bueno, que se pueda aclarar lo mejor posible, ¿no? Eh, entonces, este es otro presupuesto, los contextos de legitimación para las raíces y las capas de clasificación. Los supuestos sobre la concordancia, creo que esto me parece muy importante de mencionar porque no sigue los modelos, bueno, las asunciones más, bueno, sobre concordancia en la cuestión de modelos minimalistas, ¿no? Entonces, primero creo que lo importante es que la concordancia no es una operación morfológica. La concordancia no es morfología. Y esto es simplemente por una cuestión de, si se quiere llamar parsimonía o metodología, dado que por presupuesto teórico la morfología no existe,
Entonces la concordancia no puede ser morfológica, es sintáctica, ¿no? Y además de que es sintáctica, la operación de concordancia se produce a distancia entre dos elementos, la sonda y la meta. Entonces, no sé, recuerdo que Sophie en la clase, en su curso anterior, nos habló un poquito sobre sonda y meta. Una sonda, pues, es un núcleo funcional que tiene una serie de rasgos no valorados y la meta tiene su contraparte de rasgos valorados. Entonces, lo que se hace es que la sonda, además de que la sonda debe demandarse a la meta, en algunos modelos, bueno, más bien en algunas modelos, bueno, sí, debe mandarse a la meta, eh, la sonda tiene que valorar esos rasgos, ¿no? Entonces, al momento de valorar esos rasgos, es una especie de desactivación, o sea, como que ya se valoraron esos rasgos no interpretables para la semántica y se desechan, ¿no? O sea, la concordancia es vista de esa manera. Entonces, lo innovador que se podría decir, o más bien las propuestas que siguen en el artículo, es que la concordancia es bidireccional. O sea que la sonda puede buscar a cualquier meta que tenga sus rasgos no valorados, que estén bajo su dominio, o sea, que estén bajo una relación de mando C, o sea, por abajo de la sonda, y si no los encuentra, puede ir por arriba. O sea, si no encuentra una meta por abajo de ella, entonces puede buscarla por arriba también, en las capas más altas, ¿no? Esta es una primera asunción. La segunda es que disocia por completo la interpretabilidad de la valoración. Esto es algo que pues en modelos minimistas de hace algunos años, o por lo menos desde que recuerdo haber leído que se mencionó como vaya por los 90, 2000, este, la relación entre rasgos interpretables y valorados estaba unida, ¿no? Entonces, la idea es que hay que disociar por completo esta relación de interpretabilidad y valoración. Y entonces esto sugiere que, por ejemplo, si tenemos un rasgo interpretable para la semántica en la sonda, pero que no encuentra una meta con la que pueda valorar su rasgo, o sea, si no encuentra ni arriba ni abajo en la estructura sintáctica una meta que tenga los valores, que la sonda tiene, entonces la sonda puede tomar un valor por defecto y se esquematiza en A y en B. La I que quiere decir interpretable. Entonces, teniendo en mente también estos procesos de concordancia, estas ideas sobre la concordancia, es que se sigue más adelante y que yo espero que en el capítulo, en la última sección, todo encaje así perfectamente, ¿no? De hecho, encaja perfectamente, pero espero que lo haya explicado bien. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de lexicalización. Creo que es algo también de lo que está un poquito más denso, pero yo siento que Antonio lo hace ver, o sea, lo explica muy bien. Bien, entonces como primer punto para el procedimiento de lexicalización, la sintaxis combina núcleos sintácticos y que cada núcleo sintáctico debe de ser un rasgo. Eso es algo que se sigue eh, en el modelo, un rasgo, un núcleo, por lo menos en Stark 2009 y la propuesta de Pavel Saja del 2009, 2010, más o menos, sobre su tesis del caso, ¿no? Que por cierto fue una tesis doctoral. Bien, entonces tenemos los exponentes, primeramente los exponentes materializan no núcleos, o sea, si nosotros tenemos un exponente, este exponente no va a materializar a un solo núcleo, sino a una configuración sintáctica de núcleos. Entonces, las estructuras sintácticas son materializadas por exponentes de vocabulario que corresponden a estructuras sintácticas, lo que se llama en el modelo Frasal Spellout o materialización de sintagma. Esto significa que, por ejemplo, tenemos la sintaxis, crea a partir de una serie de rasgos, crea una estructura. Entonces, lo que hará la sintaxis es ir al repertorio léxico y buscar la entrada léxica que contenga los rasgos
de lo que acaba de crear. Bueno, eso de manera muy general, muy vaga, muy burda, ¿no? Entonces, estos exponentes se refieren a a la materialización o a la forma material que es el reemplazo de la estructura sintáctica, si se quiere ver así. Creamos la estructura en la sintaxis a partir de los rasgos y después buscamos un exponente, o sea, un sustituto que nos permita poder materializar eso y que la fonología lo pueda interpretar, ¿no? Que en este caso pues, se interpreta con los morfemas, ¿no? Entonces ahí ya hay una distinción entre exponente y morfema, ¿no? Entonces, los exponentes serían este trozo si queremos verlo, de estructura que nos permite mandar lo que la sintaxis creó a la fonología. Bien, y por último, pues la materialización de todas de las estructuras sintácticas por medio de exponentes no puede dejar ningún rasgo sintáctico sin identificar. Que esto es lo que Fábregas mencionó, creo que en el 2007, como principio de lexicalización exhaustiva. O sea que si una estructura sintáctica contiene, por ejemplo, 5 rasgos, la sintaxis creó una estructura y la estructura tiene 5 rasgos, ¿no? Entonces va al repertorio léxico, intenta encontrar para hacer match con un exponente que tenga esos mismos rasgos. Entonces, por el principio de lexicalización exhaustiva, no podemos materializar esa estructura con una entrada léxica o un árbol léxico que no tenga los mismos rasgos. O sea, no podemos utilizar un exponente que tenga 4 rasgos, o 3 rasgos, o 2 rasgos. Necesitan tener 5 rasgos. Pero, como diré más adelante, a partir de un principio que se llama el principio de superconjunto, es posible que no solamente se puedan materializar con una entrada, bueno, que la estructura no se pueda materializar con una entrada léxica de 5 rasgos, sino que también con una de 6, de 7 o de más rasgos. Bien, de manera rápida voy a hablar sobre el ejemplo que da Antonio, sobre el caso, eh, tomando la tesis doctoral de Pavel Saja del 2009, ¿no? Para poder explicar cómo es que funciona el procedimiento de lexicalización en la nanosintaxis. Bien, entonces, la tesis doctoral de Pavel Saja es sobre el caso y menciona que los casos están ordenados jerárquicamente a partir de una jerarquía funcional bien definida que domina directamente a los determinantes, ¿no? Y que va aumentando con el grado de complejidad. Entonces, en la estructura que está más arriba, vemos el sintagma determinante que está dominado por un SX, un SY y un SZ. El SX es nominativo, el SY es acusativo y el SZ sería dativo. Entonces, aquí abajito presento lo que sería el diagrama con los grados de complejidad. Nominativo, X, SX. Acusativo, X, SX. Y se construye sobre el nominativo el acusativo, X, SY. Perdón, Y, SY. Entonces, teniendo en cuenta estas dos capas, nominativo y acusativo, se muestra en el ejemplo del ruso. En A tenemos gero I, que sería héroe, y está en nominativo. En B tenemos gero ja, que sería héroe, pero ahora en acusativo. Y en C tendríamos gero ju, héroe, pero ahora en dativo, ¿no? Entonces, supongamos que la sintaxis produce la siguiente, bueno, este ejemplo de uno, bueno, la primera estructura sería la manera en la que serían las entradas léxicas de los exponentes nominativo, acusativo y dativo, ¿no? En A, pues sería nominativo, en B sería acusativo y en C sería dativo, ¿no? Vemos que va aumentando por capas, ¿no? Entonces, ya tenemos las entradas léxicas. Creo que quisiera hacer una pequeña pausa y mencionar que, pues, y bueno, esto teniendo como en cuenta bueno, más bien en conversaciones con amigos y con una amiga que pues, también fue mi profesora, que es Jessica González, no sé si la conozcan, este, me hablaba sobre que justamente las entradas léxicas pueden ser consideradas una especie de sintaxis congelada. O sea, la sintaxis crea la estructura
y una vez creada la estructura, la envía a la entrada léxica y que va a ser almacenada como un árbol léxico, ¿no? Lo que presenta al principio de cuál es de la entrada léxica, ¿no? Así es como está almacenado, ¿no? Entonces, A, B y C se podría decir que son árboles léxicos, que fueron creadas en un estadio previo por la sintaxis y que después fueron enviadas al repertorio léxico, ¿no? Entonces, supongamos que la sintaxis crea una estructura como la siguiente. SD, X sobre sintagma determinante, está X, sintagma X, y después sintagma Y, ¿no? Entonces, bueno, cuál es la estructura de A, B y C que puede materializar esta estructura que creó la sintaxis? Pues parece ser que B, que sería ja, es la que encaja súper bien, ¿no? O sea, encaja, tiene todos los rasgos, no sobra ningún rasgo, encaja bien la estructura, ¿no? Por el principio de lexicalización exhaustiva, todos los rasgos se identifican, ¿no? Y por el mismo principio, A se elimina, porque como no contiene la capa de SY, pues entonces, como no tiene ese rasgo, vamos a eliminarlo, porque la idea es que debe contener todos los rasgos. Bien, entonces ahora vamos a ver un caso de sincretismo. En A tenemos ogno, ventana, nominativo, B, ogno, ventana, acusativo, vemos que tiene el mismo exponente O, y C, ognu, ventana en dativo. Bien, aquí lo que necesitamos es una entrada léxica que pueda ser compatible tanto con el nominativo como con el acusativo, que sería A y B. Entonces vemos que abajito en A tenemos que el exponente O estaría formado por X, SX, el núcleo Y y sintagma Y, ¿no? Y la U, que sería para el dativo, estaría formado por pues, igual las mismas capas, ¿no? Que se presentaron al principio, SX, SY y SZ. Entonces, ¿qué sucede si tenemos, por ejemplo, el acusativo B? Pues si tenemos un acusativo, pues utilizamos A y todo encaja bien. Pero ¿qué sucede si queremos utilizar el nominativo? Podemos utilizar ambas estructuras, pues de entrada sí podríamos utilizarlas, ¿no? Pero lo que se aplica aquí para poder identificar este caso de sincretismo, y cuando me refiero a sincretismo, se refiere a que una estructura sintáctica puede ser materializada, o más bien, un mismo exponente puede materializar diferentes estructuras sintácticas. Eso es sincretismo en el modelo. Tenemos O como exponente y puede materializar dos estructuras sintácticas. Entonces, aquí lo que se hace es aplicar el principio del superconjunto, que también fue enunciado por Pavel Saja. Y básicamente dice que un exponente léxico materializa un constituyente sintáctico si la configuración asociada al exponente es un superconjunto propio o no del constituyente sintáctico. O sea, básicamente lo que está diciendo es que el exponente tiene que identificar todos los rasgos de la estructura en la que se inserta, pero pueden ignorarse rasgos que están en la entrada léxica, siempre y cuando esos rasgos no interfieran con los que se materializan en la sintaxis. Entonces, es como lo que mencionaba hace un momento. Podemos materializar una estructura que contiene 5 rasgos y una entrada que tiene 5 rasgos, pero también podemos materializar esa estructura sintáctica de 5 rasgos con una entrada léxica que tenga 6 rasgos. En el caso que se presenta aquí del sincretismo, pues tenemos una estructura con, necesitamos una estructura con un rasgo, que sería la del nominativo, ¿no? Bueno, suponiendo que ya tenemos el sintagma determinante por debajo, necesitamos un exponente con un rasgo, que sería el caso nominativo, ¿no? Pero no tenemos un exponente que encaje bien, porque solo tenemos dos exponentes. Un exponente que tiene 2 rasgos y uno que tiene 3 rasgos. Entonces, lo que dice el principio del superconjunto es que puede tener más rasgos, por el principio del superconjunto puede tener más rasgos y pueden ser ignorados. Solamente se van a tomar los rasgos que sean
que sean pertinentes y que puedan y que la estructura sintáctica pueda identificar. Entonces, ahora, con toda la lógica, surge la siguiente pregunta. Entonces, los dos exponentes pueden materializar a, al nominativo, porque si estamos diciendo que por el principio del superconjunto, los dos exponentes, no importa que tengan más rasgos, pueden ser materializados, pues entonces ve que tienes dos rasgos, bueno, tres rasgos, pues también se puede materializar, ¿no? Bueno, aquí lo que se aplica es la condición de Panini, o lo que se conoce más como el Ellsworth Condition, anunciada por Kiparsky del 73, y lo que menciona esto es que si más de un exponente puede materializar, perdón, voy a moverlo acá, si más de un exponente puede materializar la misma configuración sintáctica por el principio del superconjunto, como lo acabo de mencionar, entonces vamos a escoger el exponente con el menor número de material superfluo. O sea, entonces el dativo no lo podemos ocupar porque ignora dos capas y el acusativo solamente ignora una. Entonces, por la condición de Panini, vamos a ocupar solamente el exponente acusativo y el dativo, pues no lo vamos a ocupar, ¿no? No se va a ocupar. Y bueno, por último, la coincidencia entre exponente y representación sintáctica se aplica pues no solo a un nudo, sino a todo el constituyente sintáctico que se lexicaliza. Si la, y esto también es muy bonito porque se ocupa como argumentación más adelante para el género. Entonces, si la sintaxis introduce algún elemento adicional dentro del material que debería materializar el exponente, ese exponente no solo va a poder lexicalizar la parte de la estructura que está por debajo del material adicional. Y aquí vamos a poner el ejemplo de Longobardi de nombres propios, ¿no? Supongamos que tenemos Pedro con la estructura raíz a categorial, N, sintagma N, D, sintagma determinante. Y esa estructura corresponde al exponente Pedro. Y la sintaxis lo que nos hace es la estructura de abajo. Raíz N, F, sintagma adjetival S, F, D, sintagma determinante, ¿no? Entonces, lo que vemos es que se está interponiendo, ay, perdón, no sé si hay algo, veo que hay dudas en el chat, pero, No, no, no te preocupes, César, no, no son dudas. ok, ok, Ujú. vale. Bueno, Continúas. Ujú. ah, entonces, introducimos lo que serían un material intermedio entre el sintagma determinante y el sintagma nominal, que sería gran. Entonces, tenemos esta estructura, pero el exponente Pedro no puede identificar todos los rasgos de la estructura que creó la sintaxis. Entonces, por el principio de lexicalización exhaustiva, no podemos materializar esa estructura con Pedro. Entonces, lo que se hace es que se aplica el principio de superconjunto y se respeta la condición, bueno, más bien sería, se aplica el principio del superconjunto, ¿no? Entonces, voy a pasar para acá, como Pedro no puede materializar toda la estructura que creó la sintaxis, por el principio de superconjunto solamente se va a buscar cuál es la parte de la estructura que se puede materializar. Entonces, Pedro va a materializar únicamente el área del sintagma determinante, ¿no? Y todo el restante tiene que ser materializado por otro exponente distinto. Entonces, aquí en el primer esquema se alcanza a ver que Pedro solo es la estructura que se creó en la sintaxis, solo Pedro materializa el sintagma nominal. Y para poder materializar, perdón, la estructura restante, es necesario introducir gran y el artículo, ¿no? En el área del sintagma determinante, el. Pero entonces ya no pudo materializar Pedro toda la estructura que creó la sintaxis. Esto se conoce como la condición del ancla, ¿no? Que sería que si no se puede materializar todo el árbol, el principio del superconjunto lo que hace es forzar a únicamente materializar la parte más baja de la estructura, sí, de la estructura, que en este caso pues solo sería el sintagma determinante.
Bien, ahora voy para la parte de sincretismos horizontales. Aquí solamente habla un poquito sobre eh, cómo es que una entrada léxica puede remitir a otra. Más bien es como el principio del superconjunto remite a de una entrada léxica a otra, ¿no? Esto sugiere que si por encima de una dimensión gramatical entendida como un rasgo, por ejemplo, la persona, tenemos el número, entonces lo que se hace es que el principio del superconjunto, a partir de este puntero, va a aplicar va a aplicar más bien, el puntero va a aplicar el principio del superconjunto sobre la dimensión de abajo, que sería la persona, ¿no? Igual como ya tal vez vamos un poquito del lado de tiempo, no quiero detenerme tanto en esta parte del sincretismo, sino más bien me detengo, pero para explicarlo en el género en español. Entonces, bueno, aquí vemos un caso de sincretismo de la primera persona y la segunda persona en plural, ¿no? Que se utiliza el exponente Nashi. En este caso, pues la flecha más alta en el puntero de la entrada léxica, o sea, tenemos sintagma plural, tenemos esa flechita que sería puntero, y esa flechita relaciona la entrada de ese exponente con las piezas léxicas que materializan otra dimensión gramatical. O sea, enlaza básicamente dimensiones gramaticales, que en este caso pues estaría enlazando el número y la persona, ¿no? Para que el principio del superconjunto a partir del sincretismo pueda aplicarse en las dos dimensiones. Eso es lo que se está intentando explicar, ¿no? Entonces, pues veamos un ejemplo rápido. Se intenta derivar la primera persona plural. Tenemos sintagma persona uno, sintagma persona 2 y sintagma persona 3. Esto varía de autor a autor, pero estamos siguiendo la propuesta mm, de Van den Wingart. Entonces queremos derivar la primera persona plural, ¿no? Tenemos sí. Luego tenemos ni, que sería la segunda persona. No, más bien, sí sería primera singular, perdón. B sería segunda persona. C sería la tercera persona plural. Entonces, lo que queremos hacer es formar una primera persona plural, pero vemos que ninguna de estas tiene el rasgo plural. Bueno, tenemos sí, pero no tiene el rasgo plural. Entonces, por el principio de lexicalización exhaustiva, queda fuera. Ni no tiene la capa de plural, perdón, de primera persona, sí, de primera persona y de plural, queda fuera. Y la C tiene la capa de plural, pero no tiene la capa de primera persona, entonces queda fuera. Todas quedan completamente eliminadas por el principio de lexicalización exhaustiva, porque no hay ninguna que identifique los dos rasgos que se necesitan, o todos los rasgos más bien. Entonces, lo mismo ocurre cuando la sintaxis crea la siguiente estructura: tercera persona, segunda persona y plural. Es exactamente lo mismo. No tenemos una entrada léxica que pueda identificar, o sea, estas son las entradas léxicas que se tienen, y ninguna tiene lo que nosotros necesitamos, que es una segunda persona plural. Tenemos B, que será ni, pero le falta el rasgo plural por encima, entonces no. Y en C, pues le falta la capa de persona. Entonces, por el principio de lexicalización quedan todas fuera, y solo Nashi, que contiene a la segunda persona y a la persona 2 y plural, puede materializar a esta estructura. Bien, ahora sí ya voy a entrar a la parte de la estructura sintáctica del género. Primero quisiera mencionar sobre cuáles son los núcleos que se combinan. Creo que por cuestiones de tiempo no voy a hablar sobre la frase, la FSEC, que sería como esta frase este, seguida, bueno, sería como este orden jerárquico, rígido, funcional, que se toma de modelos cartográficos. Creo que ya no voy a mencionarlo, pero quisiera mencionar que sí, que justo esta secuencia funcional rígida se sigue de modelos cartográficos. Por ejemplo, de Rizzi en el 97 sobre la, la parte en la que puede distinguir, ¿no? Finamente y descompone el núcleo C en más capas funcionales. Bueno, se refiere a eso. Entonces, creo que es una de las razones por las que el modelo nanosintáctico, pues, es muy, mm, bueno, podría ser, no, si no heredero, tal vez sí heredero de la cartografía. Pero bueno, solo quería mencionarlo como para justificar por qué una secuencia funcional rígida, ¿no? Pues bueno, se toma de la cartografía. Bien, entonces
tenemos esta secuencia funcional rígida, clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, aquí se entiende el sintagma nominal como la base de un nombre léxico antes de combinarse con el morfema que se ha identificado como la marca de palabra. Bien, entonces aquí hice un pequeño cuadro sobre las diferencias entre clase 1, clase 2 y clase 3 para poder identificarlas y cómo es que metemos a los 9 grupos dentro de estas 3 clases, ¿no? Primero, pues tenemos el grupo 1, en la clase 1, clase 2 y clase 3, en donde en clase 1, bueno, ya voy a ir explicando las propiedades. Entonces, el cuadro, más que nada, es para poder tener un poquito de orden, ¿no? Y de visión. Um, Quisiera mencionar ahorita que, bueno, creo que lo voy a mencionar de una vez. Clase 1 y clase 2, las dos capas, clase 1 y clase 2, tienen género composicional, predecible, y clase 3 tiene género idiomático o conceptual, sí, voy a dejarlo idiomático, ¿no? Entonces, como tenemos esta, estas 3 capas, vemos que clase 3 tiene un rasgo. Este rasgo se identifica como rasgo alfa. Es el rasgo que permite poder identificar al género como un rasgo dentro del dominio de la clasificación. Eso también yo espero que más adelante quede un poquito claro. Entonces, bien, vemos que clase 3 tiene un rasgo no valorado, la U es de no valorado, de alfa, ¿no? Este rasgo es el que será copiado por el género en el área de rasgos nominales. La presencia del rasgo alfa influye en la categorización conceptual del sustantivo. Como el género está dentro del dominio nominal, entonces este rasgo está influyendo en la manera en la que se categoriza conceptualmente al sustantivo. Entonces, el material del área de clasificación nominal, pues está influyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puse 3 ejemplos de clase 1, clase 2 y clase 3, ¿no? En sintagma nominal tenemos la raíz perro, bueno, per, que se está legitimando bajo clase 1, que sería la o per, ¿no? Bueno, ahí por una cuestión, ya ahorita, ya hay una serie de operaciones que permiten la materialización, pero pues esas no están dentro de la exposición y que Antonio tampoco menciona, pero pues pueden ser movimiento de especificador, movimiento de constituyente y hay uno que se llama bola de nieve, snowball, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, es lo mismo, pero Antonio no lo menciona. Entonces tenemos clase 1. El punto es de que per se mueve más arriba para que pueda coincidir el orden de los morfemas. Después tenemos un sustantivo del tipo que se puede legitimar bajo clase 2, que sería problema. Tenemos problem y después a, clase 1, clase 2. Y después tenemos clase 3 como sustantivos del tipo mesa. Tenemos la raíz mes, clase 1, clase 2, clase 3. Tenemos este rasgo alfa y que el exponente también sería a, ¿no? Entonces, aquí lo menciono una vez. Este, tenemos sustantivos como problema, en donde no podemos utilizar el mismo exponente que o, puesto que por el principio de lexicalización exhaustiva necesitamos un rasgo más que sería clase 2. Entonces, la o, como solamente identifica clase 1, no podemos utilizar la o para sustantivo del tipo problema. Necesitamos clase 2, que sería a. Entonces, como ejemplo de lo que sería estas entradas léxicas que acabo de presentar, podemos tener que pueden legitimarse bajo 2 clasificadores distintos. Por ejemplo, manzan puede legitimarse bajo clase 1 y vimos que clase 1 sería la O, entonces podemos tener manzano como el árbol que da manzanas y puede legitimarse bajo clase 3, que sería A, y que sería manzana, que sería como la fruta que da el árbol, ¿no? Entonces vemos que ahí esa A de género ya está, ya está formando una asociación o ya está alterando o ya forma parte del significado conceptual del sustantivo.
Entonces, a eso se refiere con idiomático, ¿no? Entonces, y que también se relaciona con lo que mencioné de marca de palabra. Entonces, vemos que A se puede utilizar bajo clase 3, manzana, o manzano bajo clase 1, ¿no? Entonces, ambos son construcciones idiomáticas que están almacenadas en el léxico. Por lo que, a pesar de tener los tres niveles sintácticos de clasificador, o sea, vemos que tenemos tres niveles, tres, clase 1, clase 2, clase 3, pero solo tenemos dos exponentes. Entonces, sugiere ahí un caso de sincretismo, repartición de estructura entre lo que se va a materializar. Que yo, ya en el último capítulo voy a hablar sobre esto. Bien, entonces, ahora, capa género. Solo hay un valor de género para el español. Esto, olvidé mencionarlo, pero el modelo nanosintáctico sigue la serie de rasgos, bueno, no una serie, sino más bien su propuesta es que los rasgos son privativos y no binarios. O sea, no tenemos más, menos, sino que tenemos ausencia, presencia. Entonces, si no tenemos la contraparte de un rasgo es la ausencia. No es como en otros modelos que se sigue más animado, menos animado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, solo hay un valor de género y es el rasgo alfa, que se ha clasificado como femenino. Y el masculino se trata como la ausencia de este valor, este rasgo, la ausencia de este rasgo, ¿no? Entonces, a continuación, se muestra la estructura donde gen está valorado con el rasgo alfa, que puede proceder de dos fuentes. Entonces, aquí tenemos la figura de masculino y la figura de femenino. En la figura de masculino tenemos gen, que sería la capa de género que está por encima de la capa de clasificación de entidades, y que aquí tenemos un rasgo no valorado. Pero si recordamos un poquito la discusión de que disociamos la interpretabilidad de la valoración, entonces, como no tenemos un rasgo alfa aquí tenemos un rasgo no valorado, igen, ¿no? Como no tenemos un rasgo, pues no tenemos un rasgo en el que pueda encontrar, o sea, la sonda no puede encontrar este rasgo alfa ni por arriba ni por abajo, que es lo que la idea es lo que se asume, entonces va a tomar un valor por defecto, y el valor por defecto es masculino. Pone ejemplos algunas de otra lengua, del noruego. Igual pueden remitirse a la lectura, ahorita por cuestiones de tiempo no lo puse, pero básicamente se refiere a eso, ¿no? Entonces el valor que toma por defecto es el masculino cuando no hay presencia del rasgo femenino, que sería el alfa. Entonces abajo pues tenemos el femenino, en donde sí tenemos un rasgo alfa, sí está valorado, y ahora sí tenemos femenino, ¿no? Esta capa de sintagma género pues es importante, ¿no? Para poder darle, es la que se encarga de brindar esta relación con otros elementos, la de la concordancia. Bueno, entonces a partir de esta decisión se considera al masculino como ausencia de género. Mm, Me voy a saltar a la parte de que los sustantivos genéricos, bueno, muestra una serie de argumentos y de evidencia empírica para decir que el masculino pues puede ser tratado como un rasgo, bueno, como un valor por defecto o ausencia de masculino, digo, de femenino. Y uno sería el hecho de que los adjetivos adoptan la versión tradicional llamada masculina en los contextos en que se predica un sujeto que no es nominal. Por ejemplo, venir a tiempo es bueno y venir a tiempo es buena. La idea es de que venir a tiempo como un elemento no nominal, en el sentido de que no tiene esta estructura que tendría un nominal, pues entonces no tiene una capa de género. Entonces, como no tiene una capa de género, el adjetivo lo que hace es copiar el valor por defecto, que sería masculino. Por eso concuerda venir a tiempo es bueno, o que vengas es bueno, pero no que vengas es buena, porque buena sería lo marcado. Entonces, la idea es de que el rasgo femenino sería el rasgo marcado. Otra, otra evidencia es que los sustantivos genéricos en singular se denota a partir de, pues, el masculino, ¿no? Y esto sí es siguiendo la propuesta de Boric y Espinal, de que no hay rasgos phi, o sea, no hay rasgos de género en estos sustantivos, ¿no? Entonces tenemos el gato es un mamífero, y pues aquí tenemos entre corchetes lo que sería el, pues la estructura, pero ahora encorchetada, ¿no? Gen legitimado bajo clase 1, o
gato, ¿no? El gato es un mamífero refiriéndose a la clase y no a una entidad particular de la clase. Porque sí, porque el femenino ya estaría haciendo una partición sobre la clase de entidades que refiere gato, ¿no? Entonces ya diría gata. Bien, entonces, como la zona no encuentra una meta en su dominio con el que pueda valorar, pues entonces toma el valor por defecto. Y este valor por defecto, como menciono, concuerda con siempre establece una relación con otros elementos. Bien, entonces, esto sugiere que el rasgo alfa no puede proceder de ninguna capa porque simplemente no está. No tenemos el rasgo alfa ni en el dominio nominal, ni más bien, en el área de rasgos de clasificación, ni en el área de rasgos phi. Y como no lo tenemos en ningún lado, pues entonces tomamos un valor por defecto que será el masculino español, ¿no? O lo que se ha llamado masculino. Entonces, lo interesante de todo esto es que el rasgo alfa debe estar introducido directamente por sintagma género. Los sustantivos de la clase 3 pueden tener lecturas genéricas en su forma femenina invariable, simplemente porque en ellos el rasgo femenino aparece en el área de clasificador. Y esto es como la estructura que presenté anteriormente. Si vemos, clase 1, clase 2 no tienen rasgo alfa, pero clase 3 sí tiene rasgo alfa, ¿no? Que es el rasgo que está ahí, que está bueno, puedo decir que está introducido por ahí en clase 3 y que forma una especie de lectura idiomática con la denotación del sustantivo. Bien, entonces, como clase 3 sí tiene la capa más bien tiene el rasgo alfa, entonces podemos decir la manzana es una fruta con esa lectura genérica, recordando que manzan puede legitimarse ya sea en clase 1 con O clase 3 con A. Y bueno, aquí está la estructura. Entonces, vemos que el rasgo alfa puede venir de el área de clasificación de entidades. Pero como vimos, para clase 1 y clase 2, pues no puede venir de ahí porque necesitamos a clase 3 para que la sonda pueda valorarse, ¿no? Pero, pues como vemos, no todos los sustantivos están proyectando, bueno, la sintaxis no está creando toda esta estructura con clase 3, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con clase 2 y clase 1? Entonces, lo que se sugiere es que el rasgo alfa tiene que venir de otro lado para clase 1 y para clase 2. Y esto es cuando tenemos un sustantivo que pertenece a clase 1 o clase 2 y que tiene alternancia de género femenino, masculino, y que puede recibir el valor de una proyección superior a él. Por ejemplo, entonces aquí está sintagma femenino, femenino, y ese femenino es el que contiene el rasgo alfa, siguiendo nuevamente la idea de la que la concordancia es bidireccional. Como no lo encontró abajo en el área de clasificación, lo va a buscar arriba en el área de concordancia. Entonces, concuerda con el valor al rasgo alfa con el núcleo fem en sustantivos legitimados por clase 1 y clase 2, y entonces ahí se establece la relación de concordancia para sustantivos que puedan pertenecer a estas dos clases. Y aquí nunca, como el rasgo nunca está en el área de clasificación, entonces no tiene esta lectura, sí, esta interpretación idiomática, ¿no? Y pues no afecta a la conceptualización del sustantivo. Entonces podemos concluir que el rasgo alfa, por un lado, proviene del área de rasgos phi para establecer concordancia, cuando fuerza con adjetivos y cuantificadores, y es composicional, y por el otro lado proviene del área de clasificación y forma parte de una lectura idiomática. Entonces, cuando hay concordancia, el género es composicional. Cuando no hay concordancia en los casos de manzana y algunos otros sustantivos que están dentro de clase 3, en el que aparentemente la marca tradicionalmente se ha dicho que es género, cuando no hay concordancia, entonces el género no proviene del área de rasgos phi, sino proviene del área de clasificación.
entonces forma parte del nombre léxico. Y aquí están los dos ejemplos, ¿no? Ejemplo con gato, gato, se legitima bajo la entrada léxica gen class 1 y gata, ¿no? Vemos que aquí hay movimiento de constituyente, sintagma class 1 se mueve para arriba para poder obtener el orden gato y se legitima, todo muy bonito. Y A está legitimado bajo sintagma femenino, sintagma género, género alfa, sintagma class 3, class 2, class 1 y ya quedó. Muy bonito, ¿no? Y ahí justamente viene un puntero, ¿no? El puntero, entonces, aquí lo que nos está permitiendo es que el principio del superconjunto solamente pueda materializar class 1 y class 2 y no class 3. Por eso es importante la idea como de puntero, porque pues diríamos, bueno, pues entonces si la estructura funcional rígida del femenino lleva class 3, ¿por qué entonces alfa no puede valorarse con el rasgo de class 3 si habías dicho que ahí hay un rasgo de alfa de class 3, ¿no? Pues justamente porque el puntero permite que el principio del superconjunto se aplique por debajo y que solamente pueda, y que debido al principio del superconjunto que todos los nodos deben de estar en una entrada léxica y también en la estructura sintáctica, entonces por el principio del superconjunto no se va a materializar sintagma class 3. El principio del superconjunto solo va a tomar parte de la estructura de class 2 y class 1. Pero por la cuestión de que solamente se está proponiendo un exponente eh, para, para poder conformar class 2 y class 3 es necesario class 3 y por la idea de la secuencia funcional rígida de la cartografía. Bien, entonces, bueno, esto ya lo mencioné. Bueno, sí, esto ya lo mencioné. Bien, entonces ahora no me voy a pasar a la marca de género y las propiedades de materialización del género. Ya casi no tengo tiempo, me voy a apurar. Bueno, a continuación se resumirán los 9 grupos variables en género composicional, ¿no? Tenemos el grupo 1, sustantivos variables en género composicional del tipo niño-niña, la versión masculina, como acabo de mostrar, class 1, todo bien. Versión masculina, sintagma nominal class 1, sintagma género, aquí tenemos el rasgo alfa, pero que está valorado con sintagma femenino, con el rasgo alfa en fem, que viene del área de rasgos phi. Bien, entonces queda niño, niña, el niño, la niña, todo bien. Para el ejemplo del gato, pues es básicamente lo mismo. No hay alguna alternancia porque pertenece a clase 1, ¿no? El puntero en esa entrada permite que se aplique el principio del superconjunto y en este caso el clasificador 1 es el único presente en la estructura y por la condición del ancla se materializa. Bien, entonces aquí es donde toma relevancia la parte del diminutivo, ¿no? Como habíamos dicho, tenemos la raíz GAT, sintagma nominal, y después tenemos A, que sería la parte de género y de clase 1. Si nosotros interponemos el diminutivo, que sería it, como para decir gatito, no hay un cambio de marca. O sea, tenemos gato, gata, gatito, gatita, y la marca o sea, se mantiene la desinencia A, y esto es porque el sintagma nominal gat no está materializando sintagma femenino y sintagma clase 1. Entonces, por el principio del superconjunto, como hay algo interpuesto, no sé si recuerdan el ejemplo que puse, hay algo interpuesto entre el exponente A, que es la área de clasificación, y la raíz está el diminutivo, entonces, lo, por el principio del superconjunto y por la condición del ancla, solamente se va a agarrar la parte más baja que se pueda materializar y que pueda coincidir los nodos de la entrada léxica y de la estructura sintáctica. Y en este caso sería el sintagma nominal, que sería GAT. Y vamos a tener que buscar otro exponente que sea capaz de poder materializar lo que queda, que sería el diminutivo IT y sería la A, que sería el femenino, lo que resta. Entonces esto sugiere que el exponente no forma parte de la raíz porque podemos hacer esto, ¿no? Y esto está muy bonito porque esta parte nos muestra
que en los casos en los que no tenemos aparentemente marca de palabra A o en los casos de consonante o terminación con E o alguna otra vocal que no sea ninguna de A o E, se puede resolver muy bien esto. Y es porque justamente el área de la clasificación está dentro de el nombre del léxico, pero igual ahorita en los otros grupos lo menciono. Bien, el grupo 2 tiene dos valores de género, pero invariables en A. Tenemos clase 1, clase 2, sintagma género, y nuevamente tenemos coleg, ¿no? Y se materializa con A. Entonces, por debajo del puntero se identifica clase 2 y clase 1 únicamente, no clase 3, solamente clase 2 y clase 1, respetando la condición del ancla. Por encima del puntero únicamente se reduce a identificar el núcleo más bajo también, que sería género, ya que femenino no está presente. Entonces aquí es donde podemos tener tipo de el colega, la colega, por ejemplo, que se están adecuando más a este tipo de grupos, ¿no? Porque podemos, bueno, ese es en otro ejemplo, ¿no? Bien. Entonces la versión femenina se muestra a continuación. Queremos tener la versión femenina, que sería igual, clase 1, clase 2, sintagma género, pero ahora sí necesitamos sintagma femenino para poder establecer la relación de concordancia con otros elementos. Por ejemplo, la colega es buena, ¿no? O la colega buena, sí, la colega buena, por ejemplo, ¿no? En donde establece relación con el determinante y con el adjetivo. Entonces, se emplea como exponente en el área por encima de este puntero, en donde está, donde está esta correspondencia perfecta con el material que se identifica. Bien, voy a pasar rápidamente porque ya solo quedan 3 minutos al grupo 3, en donde tenemos los sustantivos de género masculinos invariables en A. Por ejemplo, el planeta, ¿no? Entonces aquí se están construyendo bajo igual, clase 1, clase 2, sintagma género. Realmente aquí no hay diferencia respecto a lo que serían el masculino del grupo 1 o del grupo 2, ¿no? El núcleo fem nunca está, porque no cambia, o sea, no hay alternancia del planeta, es masculino invariable, y pues en este caso sería no interpretable. Aquí no podría delimitar un conjunto de hembras dentro de la clase para tener sintagma femenino por encima. Y pues no tenemos sintagma, perdón, no tenemos rasgo alfa por debajo de gen. Entonces, pues tampoco se interpreta, ¿no? Y por tanto, no hay un rasgo en ninguna posición de la estructura. Y y aquí tampoco altera la desinencia con el diminutivo, ¿no? Planetita, por ejemplo. Bien, el grupo 4, los sustantivos de género femeninos invariables en A, de femenino no composicional. Aquí ya es cuando el rasgo alfa ya está en clase 3, ¿no? Aquí lo interesante es que este exponente no aplica el principio del superconjunto por debajo del puntero, puesto que ya hace un match perfecto, ¿no? Ya tenemos la estructura creada con clase 1, clase 2, clase 3, más bien la estructura, ¿sí? Y tenemos una entrada léxica que sería A y se puede utilizar clase 1 que tiene las mismas capas, entonces ya no es necesario utilizar el principio de superconjunto para poder identificar solo clase 2 y clase 1. Entonces, lo aplica por encima para poder identificar sintagma femenino. Y su lexicalización se reduce al núcleo gen con el rasgo alfa, ¿no? Que está más abajo. Aquí está la estructura de los sustantivos de la clase 3, que es a partir del grupo 4, ¿no? Que sería la presencia del diminutivo, que no altera la desinencia usada. Y tenemos sintagma femenino. Bueno, aquí igual otra vez se mueve para poder tener el orden de los morfemas. Tenemos sintagma nominal, clase 1, clase 2, clase 3, con el rasgo alfa, por encima género, y posteriormente una posición de especificador, que es lo que se conoce como movimiento de especificador, para poder tener el orden de los morfemas. Mesa. Bien, el grupo 5, aquí también menciona que no altera, el diminutivo no altera la desinencia usada. El grupo 5 de género masculino invariable en O, por ejemplo, el techo de masculino no composicional. Y aquí es muy parecido a la parte del grupo 1, en donde igual está legitimado bajo clase 1, género, movimiento especificador, lib o no. Simplemente que estos no tienen por encima de gen una capa, em, una capa de femenino con el que se pueda establecer concordancia, ¿no? Y tampoco por debajo.
entonces son invariables y solamente quedan el techo, ¿no? No tenemos como el techa, por ejemplo. No, eso no lo tenemos. Em, y pues seguimos a los grupos 6, 7 y 8, ¿no? Los grupos 6, 7 y 8, primeramente, que son creo que los interesantes, los grupos 6 son sustantivos variables en género, E para masculino, A de femenino composicional, jefe, jefa, usados a veces como invariables, ¿no? El jefe o la jefa. El grupo 7 son sustantivos variables en género, en donde no tenemos una marca morfológica explícita, una marca cero. Sí, vamos a dejar una, no hay contenido ahí fonológico, de femenino composicional, y tenemos juez, jueza, usado a veces como invariable igual, el, la, juez. Lo interesante de todo esto es de que estos sustantivos de los grupos 7, por lo menos los del grupo 6 y 7, bueno, más bien sí, los del grupo 7 se asimilan a los del grupo 2, ¿no? O sí, los del grupo 2, en el caso en el que pueda haber alternancia de género, ¿no? La jueza. O por ejemplo, los del grupo 6 como presidente puede ser asimilable a los del grupo 2, ¿no? No decir la presidente, sino pues se puede decir la presidenta, ¿no? Y así ya se está asimilando a grupos, al grupo 2, por ejemplo. Bien, el grupo 8 pues son sustantivos masculinos o femeninos, no acabados en o en a, como coche o papel. Lo interesante de todo esto es que los últimos grupos son subyacentemente de las clases 1 a 3, o sea, 1 y 3. O sea, estos los podemos repartir entre clase 1 y 3, y todos ellos están formados por sustantivos que no emplean o y a en su forma morfológica. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, presidente, presidenta, cuando tenemos presidentito o presidentita, o juececito y juececita, o cochecito y cochecita, lo que está sucediendo es que el diminutivo lo que hace es romper la secuencia o la estructura que creó la sintaxis. Ahorita aquí abajo lo presento, ¿no? Entonces, los grupos de uno y 2 varían según los hablantes entre la manifestación de 1A, 1, 2A, donde el femenino está marcado con A, sin el diminutivo, pero en la presidente, por ejemplo, no hay marca A, pero sí con el diminutivo, la presidentita. Entonces, sugiere que el grupo 6 y 7 son de la clase 1 y lo único que sucede con ellos es que el exponente que materializa el nombre léxico identifica también los núcleos de clasificador nominal y de género. Y esto es lo que justo estaba mencionando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la estructura de jefe, jefa, juez y jueza, ¿no? Tenemos el jefe, básicamente una estructura muy parecida a lo que sería clase 1. La diferencia es que aquí el exponente jefe está identificando, como bien lo menciona Antonio, todos los rasgos dentro del dominio nominal. Entonces no es necesario insertar otro exponente para poder identificar clase 1. Como el nombre ya viene, o sea, el exponente ya identifica clase 1, entonces ya no necesitamos otro exponente para identificar clase 1. Entonces, en un pequeño apartado sugiere que la E en los casos de jefe, en los sustantivos que terminan con E, puede ser analizada desde una cuestión como de reparación prosódica o de una E pentética, ¿no? Pero eso ya sería una cuestión de una operación fonológica, que ya no tiene, eh, que ya está, que ya no está dentro de la sintaxis o dentro del sistema computacional, pero que puede ser analizado de esa manera, pero que se requiere pues más evidencia para poder justificar esta postura de que puede ser una E pentética como una cuestión de reparación prosódica. Entonces tenemos la jefa y ahí pues tenemos igual a clase 1, sintagma género, femenino, nuevamente movimiento de sintagma femenino, que se está moviendo de especificador para obtener el orden de constituyentes, ¿no? Entonces, lo que hace es que el diminutivo rompe la estructura, como vemos, tenemos el jefe, cuando insertamos el diminutivo entre clase 1 y sintagma nominal, lo que hace es que el diminutivo está rompiendo esa secuencia entre clase 1 y sintagma nominal. Al romperla, por el principio de superconjunto y también por la condición del ancla,
solamente se va a materializar este, la parte más baja y vamos a necesitar un exponente que nos pueda materializar clase uno y gen. Y como lo mencioné, el exponente que materializa clase uno y gen es el exponente O, ¿no? La vocal O. Entonces, por eso cuando hay diminutivo en estos sustantivos, se inserta la O, porque rompe la secuencia. Y eso es evidencia de que el nombre jefe está materializando todo, o sea, está materializando class y gen, y no es necesario un exponente para que materialice estos rasgos, lo cual es una evidencia muy bonita, me parece muy bonito, muy adecuado, todo encaja perfectamente. Entonces, bueno, aquí igual, jefe, juez, es muy parecido la construcción, realmente es lo mismo, ¿no? Pero eso es lo que quería mencionar, ¿no? Que es importante. Por eso no se propone una marca E o una marca cero para esos, como marca de palabra para esos sustantivos. Solamente se propone O y A. Y la evidencia es esta. Cuando aparece el femenino para materializar el conjunto formado por fem, gen y class uno, se utiliza la entrada de A. Igual aquí eh, bueno, pues justamente lo que mencioné, ¿no? Aquí hay movimiento otra vez del diminutivo juez y la O, juececito, y pues lo que necesitamos es el exponente que pueda materializar O, porque el diminutivo rompió. Y el movimiento pues es cuestión solamente de externalización. Entonces, voy a pasar rápidamente a las formas del grupo 8 que son esencialmente iguales en el proceso de materialización. O sea, tenemos, por ejemplo, la pared, class 1, class 2, class 3. Tenemos el rasgo del género por debajo más bien, perdón, el rasgo alfa, me confundo, tenemos el rasgo alfa por debajo de gen, entonces pues la lectura, la interpretación o el significado es idiomático, ¿no? Bien, entonces tenemos la paredita o la paredcita, creo que eso ya también es una cuestión fonotáctica que no repercute en la estructura sintáctica y en la entrada léxica, ¿no? O sea, no repercute. Igual podemos sí, no repercute, ¿no? Bien. Entonces, aquí igual es básicamente lo mismo, o sea, lo que nos está diciendo es que diminutivo rompe lo que creó la sintaxis y necesitamos otro exponente para poder insertarlo. Bien, por último, los sustantivos que terminan en vocales tónicas o en I, U, se comportan de la misma manera. O sea, aquí no hay, o sea, esto no, no hay diferencia. Y creo que el caso más controversial, que es el último grupo, que es el de los sustantivos invariables en no, y que aquí hay diferencias de acuerdo a la variedad, porque en algunos casos los hablantes menciona que pueden decir la manita, en el caso de la prueba del diminutivo, como vimos que el diminutivo sí está rompiendo el constituyente y necesitamos esta prueba, entonces pueden decir la manita o la manito, ¿no? Entonces, en este grupo se encuentran pocos sustantivos como moto, foto, radio, polio, que son acortamientos, un par de préstamos, soprano, líbido, dínamo, y su comportamiento con el diminutivo pues, es variable a través de hablantes, como mencionan, ¿no? Entonces, dice que se puede materializar parte de las proyecciones de género y clasificador nominal. Entonces, cuando tenemos diminutivo con A, la manita, los hablantes están creando clase 3, ¿no? Que sería lo que ya he presentado, ¿no? SN, clase 1, clase 2, clase 3. Están haciendo esto, la manita, ¿no? Clase 3. Entonces la inserción de dim rompe el constituyente sintáctico, por ejemplo, man o rompe el constituyente sintáctico y hace que surja la marca de palabra a. Y aquí está, ¿no? Man o no. Como man no puede materializar todo, entonces requiere otro exponente que pueda materializar lo que queda de la estructura. Entonces, que lo que inserta es it y a. Bien, esto resulta que en el núcleo class 1 debe ser identificado por otro exponente debido al principio de lexicalización exhaustiva y por la condición de Panini. El material debe ser ignorado en la entrada de O. Como no tenemos, bueno, esto no tomamos O,
por esa misma razón, por el principio de lexicalización exhaustiva y por la condición de Panini. Entonces, como, como estamos ignorando, o más bien, lo que sucede aquí es que estamos tratando de materializar man o, entonces el núcleo clase 1 debe ser identificado por otro exponente, por los principios de la nanosintaxis, ¿no? Entonces queda lo de abajo, man o, ¿no? Class 1, class 2, class 3, y no tenemos cosas como mana. O creo que sí podríamos tener mana, pero no con la misma, con el mismo significado, ¿no? Mana, más bien yo pensaría que mana sería como más cuestión como de hermana, ¿no? No sé, tal vez un acortamiento o algo así por ahí. Bueno, y están las variedades del tipo manito, donde se propone, aquí como ya se nos agotaron todos los recursos metodológicos y teóricos para poder explicar manito en clase 1, clase 2 y clase 3, entonces sería cuestión de proponer un clasificador 4 para esa variedad en el que dicen manito y no manita, ¿no? Entonces se propone un class 4 que se introduce para un conjunto pequeño de sustantivos sobre el clasificador 3, aquí class 4, y por tanto donde el género, gen, copia el rasgo alfa de este clasificador. Para estos hablantes es necesario postular esta entrada léxica adicional, que sería class 4, lo cual está complejizando un poco más la estructura de la entrada léxica, ¿no? Entonces, pues tendríamos cosas de este tipo, class 1, class 2, class 3, class 4, y el rasgo alfa valorado aquí en clase 4, ¿no? Y sería O. Y este sería el único caso de todos los que se podrían presentar en el que hay homofonía que requeriríamos el análisis, o sea, homofonía en el sentido de que tenemos O que puede legitimar estructuras sobre clase 4, pero también tenemos O que puede legitimar casos bajo clase 1, ¿no? Y ese sería el único caso. Pero como bien menciona, son variedades pues no tan extendidas del uso de este class 4, ¿no? Pero que igualmente vale la pena poder reconocer, ¿no? Pero como Daniel menciona, pues hace más complejo el análisis teórico y sobre estos sustantivos. Y pues ya solo me faltó la bibliografía, pero la verdad se las puedo poner por el chat. O sí, o se las puedo enviar. Y pues ya. Muchas gracias, César, por tu presentación. Ciertamente es un artículo difícil por todo pues sí, el bagaje teórico que hay que tener para poder entenderlo cabalmente. He tratado de leer varios artículos de Fábregas y me gustan sus propuestas, pero siempre en ese aparato teórico, pues me tiendo a atorar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que quieran hacerle a César sobre esta lectura que expuso? Sé que ya estamos sobre tiempo, pero podemos detenernos unos 5 o 10 minutos más por si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacerle a César. Que ahorita estás, ya vas a acabar la carrera, por cierto. Sí, justamente ya voy a terminar. No trabajo español, trabajo otra lengua, una lengua zapoteca, pero pues igual el modelo ya llevo un tiempo tratando de acercarme a él. Sí. Ah, ok. Gracias. Está ahorita estudiando la licenciatura en lingüística en la ENA. Entonces, ¿algún comentario? Eh, bueno, como yo te decía, César, a mí me gusta leer a Fábregas, pero siempre como en justo en la parte de la explicación de la nanosintaxis, pues siempre me atoro un poquito. Estuve tomando algunas notas durante tu presentación. Eh, Deja tratar de desglosarlas un poco. Sí, claro. Bueno, a mí
en general me gustó la propuesta de Fábregas. Ciertamente la discusión del género ha sido muy abordada en este seminario desde el semestre pasado. Incluso yo expuse un artículo de Haspelmath que habla sobre luego la dificultad que hay para definir si el género se comporta más como flexión o como derivación. Entonces está muy padre, ¿no? Que Fábregas, pues literalmente haga toda una propuesta en torno a esas diferencias, bueno, a ese problema, ¿no? Digamos que representa el género. Y bueno, eh, no solo habla de ese problema que tienen los sustantivos que a veces, o el género más bien que a veces dices, ay, no, pero es que manzana, manzana a veces es derivación, pero bueno, tampoco es como que cambien el significado de la palabra siempre. Entonces, Fábregas aborda eso, pero también aborda todo este problema de cómo se marca el género en español, si con A, con O, pero hay E, pero a veces A no significa femenino y a veces O no significa necesariamente masculino. Y los que quieren aprender a hablar español, siempre el género se les atora mucho, entonces, pues es muy ambicioso el artículo de Fábregas, ¿no? Porque aborda todo esto. Y bueno, también está este asunto de que luego la distinción misma en español, lo digo yo, que es lo que trabajo, es complicado luego de decidir o delimitar claramente los sustantivos de los adjetivos, ¿no? Como que a veces está esta idea, ¿no? De los sustantivos, pues no tienen variación de género, porque eso es algo que hacen más bien los adjetivos, pero tenemos todos estos sustantivos animados, ¿no? Que sí presentan variación de género, entonces a veces incluso luego buscas definiciones en la RAI y niño luego lo puede definir como adjetivo, ¿no? Pero bueno, aún, viendo ese problema, me encantó la parte donde tú mencionas, aquí lo anoté porque me gustó mucho, que dice, los adjetivos no tienen capa de género. ¿Es así? ¿Sí anoté bien? Sí, Y, sí, y sí, sí, también sí. me llamó la atención porque Fábregas menciona esto del femenino, que es como muy marcado en español, e incluso una vez escuché que alguien mencionó que... em, pues que el femenino sí como que restringe o excluye, ¿no? Que no sucede con el masculino genérico, ¿no? Que también tiene comportamiento genérico. Y entonces me pareció interesante que en esta propuesta de análisis, pues, como que se creara el sintagma o el segmento femenino, ¿no? Que estaba anclado, por lo que entendí, rasgo alfa. ¿Es así? Sí, 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 justo. El rasgo alfa puede estar localizado en el área de la clasificación o en el área de concordancia. Y creo que no mencioné, y creo que es importante que lo hayas dicho, la, la idea de, o más bien el orden que siguen las capas, no es meramente arbitrario, sino que este orden se sigue a partir de una cierta especificidad que se tiene, ¿no? O sea, en los casos, por ejemplo, en donde tenemos pronombres y tenemos mm, más de una dimensión gramatical, como número, género y persona, entonces esta relación que surge entre estas capas funcionales o dimensiones gramaticales no va a ser como cuál es la que va a estar más cerca de la raíz, ¿no? Del sustantivo. Entonces, esto se sigue a partir como de qué tan específico es el núcleo, ¿no? O el rasgo en la lengua. Y bueno, yo ya nada más para acabar, me gustaría que te tomaras como un par de minutos, que es como para así decirnos, sobre todo para la gente que no tuvo oportunidad de leer la lectura, porque apenas se integraron al seminario, así como a grandes rasgos, decir cuál es la conclusión final de Fábregas con respecto a este problema que plantea, así de forma súper, súper breve. ¿Crees poder hacerlo? Mm, sí, 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 sí. Em, Creo que una de las conclusiones a las que se pueden llegar a partir pues, del texto de Antonio
es que el género no es un primitivo, o más bien el género, así como lo entendemos, no es un rasgo indescomponible, sino más bien que el género en español lo podemos analizar como una distinción que tiene consecuencias en dos áreas distintas, ¿no? En dos áreas distintas de un sustantivo. Entonces, que solo podemos también eh, pues reconocer dos exponentes, A y O, y que todo lo demás no es una marca de palabra o de género. Y creo que se sigue mucho de ahí, Antonio, de la idea que surge de que la marca de palabra y género son cosas distintas. Creo que esto como conclusión habría que pues pensarlo bastante con detalle, puesto que nosotros utilizamos género de manera, bueno, por lo menos en algunos contextos yo he utilizado o he escuchado que utilizan pues género en un sentido bastante tradicional, ¿no? Tradicional, y como menciona Antonio, eh, ha sido pues algo heredado de los gramáticos que empezaron a hacer este tipo de descripciones. Entonces yo podría decir primero que una de sus conclusiones es que el género no es un rasgo primitivo, sino que se puede descomponer en dos, y que el género clasifica nominales, pero que también formalmente establece relaciones con otros elementos. Sí. Y que en los casos en los que no tenemos una marca de palabra o de género explícito morfológicamente, en esos casos es posible a partir de algunas, sí, no es una operación morfológica la inserción del diminutivo, sino que a partir de evidencia podemos decir que estos sustantivos, pues no, sí tienen género, pero no tienen marca de palabra o marca de género. Mm. Bueno, creo que podría decir que algo así podría ser la conclusión que tiene Antonio, pero que definitivamente habría que explorar más variedades en las que, por ejemplo, manito es completamente gramatical o es posible decirlo, ¿no? Manito, ¿no? A mí me suena muy, bueno, yo no diría manito, no, yo diría manita. Sí, Manito tal vez refiriéndome como a un compañero, así como, ¿qué tal, manito? ¿Cómo estás? ¿No? Así como algo así, tal vez. Pero sí, no es lo sí. mismo, ya no sería la misma construcción. Ujú. Sí, por supuesto que sí. Bueno, a mí que me encanta Betty la Fea, que decían mucho la manito. Pero bueno, ese es de Colombia. La Eh, manito. sí. Y bueno, en fin, pues al final como que más o menos tenía la sensación de que, porque como que clasifica los sustantivos en 9 grupos, ¿no? Pero como que tengo la sensación de que se pueden reducir mucho menos, ¿no? A menos grupos. No sé qué pienses. Sí, justo. Yo también tengo esa impresión de que el grupo, por lo menos 5, se puede reducir al grupo uno, ¿no? Ujú, Y que podemos tener menos grupos. Tal vez la idea de reducir a menos grupos, más bien, eh, yo también lo pensé, pero hay una diferencia muy interesante, que los sustantivos del grupo uno son variables en género, ujú, niño, niña, y los sustantivos del grupo 5 no son variables en género, sino es masculino, ¿no? Entonces, ahí parece ser que el género es idiomático y no composicional como los del grupo uno. ujú, ok, Creo que al principio yo podría tener la impresión de que, tal vez más bien al principio yo tuve la impresión de que sí se podían reducir los grupos, pero si nos ponemos un poquito con más detalles, creo que el grupo 5 y el grupo uno se diferencian en eso, en que el género en el grupo uno es composicional y en el grupo 5 no lo es idiomático. Entonces eso quiere decir que el género, entendido como este rasgo,
está en la clasificación y no en la concordancia. Y bueno, ya nada más para terminar, ya te quería pedir el favor si pudieras compartir este handout que hiciste con todo el seminario, me lo podrías enviar a mí, yo se los hago llegar a todos, por supuesto, solo si así lo quisieras, y bueno, también a los que no tuvieron oportunidad de encontrar la lectura, porque trato siempre de poner todos los datos de la lectura que se va a tener en los carteles. También se las enviaré con mucho gusto, sobre todo a los miembros nuevos. Y pues sí, si nos puedas compartir tu handout, si no tienes inconveniente. Sí, claro, solo hago algunas modificaciones, te lo paso para que lo puedas compartir. Y pues también la bibliografía pues puedo compartirles bueno, si no tienen el artículo de Antonio y algunas otras referencias que tomé también de nanosintaxis. Y pues si les interesa un poco más el tema o el modelo, podrían, como espacio, como momento publicitario, podrían ir a escuchar a Antonio en su podcast que tiene un episodio de clases nominales y ahí aborda un poquito esta parte de lo, del género, más bien. Ujú. Y ahí también podrían en su serie de nanosintaxis habla sobre las cuestiones ontológicas y la filosofía del modelo. Por si les interesa, es muy ameno, Antonio. Sí, Muchas gracias por la información. No sabía que tenía un podcast, entonces sí, 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 por sí. supuesto Lo pueden que encontrar. Perdón, perdón. sí, que nos compartas el link del podcast o el podcast con más detalle. Eso sí que ya lo puedes hacer por correo. Si quieres, me lo compartes a mí, yo se los hago llegar a todos. Por supuesto, la lectura complementaria. em, Mira, ya Josué justo nos envía en su página de Fábregas. Muchas gracias, Josué. Bueno, sí, claro, si Excelente. tienes un manual, acceso a un manual que explique el modelo, también estaría muy padre que lo compartieras. Y, Eh, y pues listo. Sí, sí, justo, justo. Fábregas tiene monografías respecto a esto y por ahí algunos otros autores, por ejemplo, Starke tiene una monografía sobre el modelo y se las puedo compartir sin ningún problema. Y pues el podcast se llama El Racionalista Omnívoro y está en ebooks, por si lo Se quieren me llegar a listo. escuchar. Sí, vale, bueno, listo. Muy bien. Pues muchas gracias, César, por tu tiempo. Y pues nada más ya para dejarlos ir, no olviden la siguiente sesión que va a ser se los digo, un segundito, que va a ser el 25 de febrero. Josué Villalobos, que está por aquí, un asistente muy recurrente al seminario, pues nos va a presentar su tema de investigación sobre los sufijos despectivos con el que pues va a obtener su grado de licenciado en lingüística, espero muy prontamente. Y pues pues nos vemos el próximo mes. Les agradezco mucho su asistencia, le agradezco mucho a César su presentación. Y pues quedamos para vernos, para seguir con estas reuniones tan fructíferas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, César. Gracias a todos. Gracias, gracias. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos todos. Gracias.